Guyana, Sudamérica. El 17 de noviembre de 1978, el congresista estadounidense Leo Ryan llegaba a una pequeña pista de aterrizaje cercana a la comuna conocida como Jonestown. Servía de hogar a casi 1000 estadounidenses. Un equipo de noticias de la NBC le acompañaba. 7 de la tarde. Iba a averiguar si los feligreses del templo del pueblo estaban siendo retenidos en contra de su voluntad. Con él estaba su asesora Jackie Spear. En esta entrevista televisiva recuerda los acontecimientos de esa noche. Estaban actuando, había música y estaban cantando. Querían que viéramos lo contentos que estaban. Nunca había sido tan feliz ni me había sentido tan realizado. Esto es muy divertido, es genial. Es el sitio más bello que he visto en mi vida. Era impresionante. Creo que todos sabéis que estoy aquí para informarme sobre vuestra comunidad. Pues bien, os puedo decir que aquí hay gente que cree que esto es lo mejor que jamás les ha pasado en la vida. Un miembro de la congregación Templo del Pueblo, Vernon Gosney, se acercó al periodista de la NBC, Don Harris. Le entregó una nota garabateada. Le di la nota a Don Harris, que era periodista. Intenté dejársela en el brazo, que lo tenía cruzado, pero se le cayó. No me sentía seguro en ese momento. No sabía qué me podía pasar. Por la forma en que se comportan los niños, bueno. Parecen muy felices. Don... Parece que no es una familia tan feliz después de todo. Toma. Y se me cayó el alma a los pies porque lo que nos temíamos era verdad. Vernon Gosney estaba desesperado por marcharse de Jonestown y volver a los Estados Unidos. En la nota pedía ayuda al congresista. 11 de la mañana. Al día siguiente, Jackie Spear y los periodistas que viajaban con el congresista entrevistaban a los seguidores del Templo del Pueblo. Tim Reiterman trabajaba para el San Francisco Chronicle. La pregunta clave para nosotros era si la gente era libre para marcharse o no. Pero lo único que decían era que eran felices en Jonestown. Abuela Bates, ¿le gusta esto? Oh, me encanta, me encanta. Aquí me dan una buena educación. Tengo muchos amigos. Me gusta mucho. Pero una familia acabó rompiendo su silencio con Jackie Spear. Así que entiendo que los dos queréis marcharos de Jonestown hoy, 18 de noviembre de 1978. Sí. A medida que se corría la voz, cada vez más gente quería irse. Las cosas se pusieron muy tensas muy rápido. ¡No os vais a llevar a mis hijos! ¡No os vais a llevar a mis hijos! Los periodistas olfateaban una historia. Don Harris se apresuraba a entrevistar al líder del Templo del Pueblo, Jim Jones. Anoche se me acercó una persona y me dio esta nota. A la gente le gusta jugar, amigo. Mienten, mienten. ¿Qué puedo hacer yo? Dejadnos, os lo ruego. Dejadnos. Vernon Gosney, que había pasado la nota al periodista, estaba muy preocupado. No creo que tengas que preocuparte tanto. El congresista Ryan me dijo que tenía todo el apoyo del Congreso y que no me tenía que preocupar tanto. El Congreso no significa nada aquí.
Le dije al congresista Ryan, corre mucho peligro, tiene que irse inmediatamente. Señor Jones. Reverendo. Señor Jones, después de lo que hemos descubierto... El congresista Ryan ignoraba el aviso y le preguntó a Jim Jones sobre los seguidores que querían marcharse. ¿Qué estáis haciendo? Ileso pero agitado, el congresista Ryan acortaba su visita. Tenía manchas de sangre por toda la camisa. Estaba conmocionado, pero intentó disimularlo. Para mí era fundamental que nos fuéramos rápidamente. Ryan y su séquito, además de 15 residentes, se preparaban para marcharse de Jonestown. Desesperado por irse también, Vernon Gosney dejaba atrás a su hijo de 4 años con la intención de regresar a por él. En el último momento, otro residente, Larry Layton, se subía en el vehículo. Sospechaba de él. Horas antes había estado propugnando un compromiso total con el templo del pueblo y con Jim Jones. 4 de la tarde y 30 minutos. El grupo llegaba a una pista de aterrizaje que había a 11 kilómetros desde donde 2 aviones les llevarían de vuelta a los Estados Unidos. No se dieron cuenta de que les seguían. Yo estaba identificando qué personas iban en qué avión. Larry y yo, y algunos otros, íbamos a ir en el avión pequeño. Y fue entonces cuando oí los disparos. Están matando a todo el mundo, están matando a todo el mundo. Yo intenté esconderme detrás de una de las ruedas del avión. Y fue entonces cuando Larry me disparó. Sabían a qué gente querían matar. Don Harris fue alcanzado y murió. Y el congresista Ryan. Yo me tumbé en el suelo y me hice la muerta. Y luego vinieron a dispararnos a bocajarro. Se me salió el hueso del brazo y me destrozaron totalmente la pierna. Me dispararon en la muñeca izquierda y en el brazo izquierdo. Larry Layton estaba abrumado. Vernon Gosney, herido en el estómago y en la pierna, llegó como pudo hasta la selva para refugiarse donde los periodistas Tim Reiterman y Jackie Spear habían conseguido llegar también. Mientras grababa estas impactantes imágenes, al cámara Bob Brown le dispararon y falleció. Cinco minutos después del primer disparo acababa la matanza. 5 personas yacían muertas, entre ellas el congresista Ryan. Le habían disparado más de 20 veces. 5:30 de la tarde. Jonestown. Asamblea en el pabellón. Jim Jones convocaba una reunión para toda la comunidad. Entre ellos estaba Odell Rhodes. Era uno de los 2 testigos con vida que habían visto lo que Jim Jones había hecho después. Esta era su primera entrevista televisiva desde los sucesos ocurridos hacía 33 años.
Familias, niños. Bueno, todo Jonestown estaba en el pabellón. Por alguna razón sabía que no era un simulacro. Coged a los niños. Nos estábamos preparando para suicidarnos. Jim Jones ordenó preparar una mezcla de cianuro y mosto. Si no podemos vivir en paz, moriremos en paz. Lo más triste es que empezaron con los niños. Pusieron delante a los niños y a los bebés. Los que no podían defenderse de ninguna forma. Empezaron con los niños. Rápido, mis niños, rápido. Que no haya más dolor. Yo tumbé a unos cuantos. Y murieron. Simplemente murieron. No sé si sintieron dolor. Esto no es un suicidio autodestructivo, es un suicidio revolucionario. Morid con un grado de dignidad. Acabad con vuestra vida con dignidad. No muráis con lágrimas y agonía. Mucha gente estaba en trance. No se podían creer que estuviera pasando eso. Odell consiguió escabullirse del pabellón. Salí, me levanté y me alejé de allí. Y nadie me paró. ...909 personas murieron en Jonestown, entre ellas Jim Jones, que fue encontrado con un disparo en la cabeza. Casi un tercio de las víctimas eran niños. John Hall es un profesor de sociología que ha estudiado el Templo del Pueblo y a Jim Jones en particular. En la historia de la civilización ha habido pocos casos de suicidio colectivo. Si analizamos la historia, tenemos que analizar qué pasó y por qué. Analizando los momentos clave que condujeron a estos trágicos eventos y examinando pruebas cruciales, Hall revelará por qué murieron tantas personas en la selva y si esas muertes podían haberse evitado. En el verano de 1977, Jim Jones formaba una comunidad autosuficiente en la selva guyanesa. La llamó Jonestown en referencia a su apellido. Desde California, casi 1000 hombres, mujeres y niños estadounidenses, todos feligreses del Templo del Pueblo, emigraban a Jonestown en busca de una nueva vida. Aquí todo es diferente a los Estados Unidos. Nunca había sido tan feliz ni me había sentido tan realizado. Esto es muy divertido, es genial.
Nada de esto habría sido posible, de no ser por Jim Jones. Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. John Hall descubrió que Jim Jones había fundado el Templo del Pueblo en los años 50. Comenzó como una pequeña iglesia de Indianápolis. En los años 70 se trasladó a San Francisco. Los seguidores crecían a millares. Hay quien ve gran parte de Dios en mi cuerpo. Ven a Jesucristo en mí, una esperanza de gloria. Las grabaciones de las reuniones del Templo del Pueblo revelaban cómo Jones combinaba su mensaje religioso con una doctrina socialista. Paz. Leslie Wagner Wilson se unió al Templo del Pueblo a la edad de 13 años. No nos enseñaba religión. Su principal interés era el socialismo. Eso era lo que nos enseñaba. Yo represento un principio divino, el socialismo divino, igualdad total, una sociedad donde la gente lo comparta todo. El Templo del Pueblo se convirtió en un movimiento comunal contracultural, que se oponía a lo que ellos consideraban un reparto de riqueza injusto. Las cintas también revelaban a un orador carismático y persuasivo. Ni ricos ni pobres, sin razas. Donde haya gente luchando por la justicia y la rectitud, allí estaré yo. Saludos, Templo del Pueblo, proyecto agrícola. John describía Jonestown como una tierra prometida, donde un grupo racialmente integrado de gente podía vivir felizmente y no sentirse asaltado por el racismo y las injusticias que había en los Estados Unidos. Este grupo, que lo había dejado todo por voluntad propia para ir a vivir a la selva de Guyana, tenía un interés común en que la colonia prosperara y una total lealtad a su líder. La gente se identificaba con la organización. Pensaban que estaban protegiendo lo suyo. El haberse trasladado a miles de kilómetros de los Estados Unidos, renunciando a todo lo que tenían, y por eso estaban del lado de Jim Jones. La utopía socialista de Jones se forjaba en el corazón de una espesa selva. La comunidad agrícola se encontraba a kilómetros de distancia de la localidad más cercana, y no era muy accesible para el resto del mundo. Para Hall, este movimiento era la clave para entender los acontecimientos posteriores. Digamos que podía hacer todo lo que quería. En realidad, esta paradisíaca selva era prácticamente una prisión. Cuando llegamos nos pidieron los pasaportes. Y no nos habían dicho que teníamos que entregar los pasaportes. Yo por lo menos no lo sabía. Ninguno sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Sin pasaportes, los residentes no podían marcharse a no ser que Jim Jones les diera permiso. Elaboró una lista propia de delitos castigados. Querer marcharse de Jonestown. Hablar mal sobre el padre Jim Jones. Cualquier cosa capitalista por naturaleza. Cualquier comodidad. Si alguien no trabajaba en el campo era un vago. Echar de menos a la familia. Cuestionar algo de Jonestown. Cualquier cosa. Si alguien escucha a alguien hablar mal de la comunidad, debe hacérmelo saber de inmediato. La gente se vigilaba entre sí constantemente. Si tenías un secreto, eso te ponía en una situación muy difícil dentro de la comunidad.
No podían confiar en nadie. Leslie Wagner Wilson vivió en Jonestown durante 16 meses y es una de las pocas personas que consiguió escapar. No podía confiar ni en mi propia madre, ni en mi hermana, ni en mi hermano, ni decirles lo que sentía, ni lo que estaba experimentando. Hablando con el grupo de personas que, al igual que Leslie, habían conseguido marcharse de Jonestown, Hall descubrió que las propias familias se traicionaban entre ellas por miedo a su líder. Jim Jones castigaba a cualquiera que considerara a disidente. ¿Cómo te atreves? Ponían a la gente en situaciones traumáticas. Nosotros somos tu familia. Había casos de terror psicológico, en que ponían a alguien en una fosa y le decían que iban a poner serpientes también. ¡Llevaosla de aquí! Había miedo a las represalias. Había condicionamiento mental y un programa que era muy intenso. John Hall averiguó que la comunidad vivía envuelta en miedo, sospechas y negación. La autoridad de Jim Jones era incuestionable. Su control se veía reforzado por la falta de supervisión externa del grupo. Hall descubrió que las autoridades guyanesas preferían dejarlo en paz. Jonestown estaba a 65 kilómetros de la disputada frontera con Venezuela. Las autoridades guyanesas creían que la posibilidad de una invasión de Guyana por parte de Venezuela no era nada desdeñable. Baini Karan era el embajador de los Estados Unidos en Guyana. Poner a un enorme grupo de estadounidenses en la frontera hubiera sido muy ventajoso. Un movimiento preventivo por parte de Guyana en caso de que Venezuela quisiera invadir. Venezuela no iba a hacer una incursión que pusiera vidas de estadounidenses en peligro. Por eso los guyaneses dejaron operar a Jim Jones con prácticamente total impunidad. Evidentemente, el gobierno de Guyana no hizo lo suficiente para proteger a unas personas que estaban en su país. Y dejaron a Jones hacer lo que quiso. Jim Jones dirigía un estado dentro de otro estado. Jones reforzaba su control con la ayuda de sus feligresas. ¿Intentas emborracharme? Eran lo que se conoce como concubinas. Tenían relaciones con ciertas autoridades para mantenerlos satisfechos y que no cuestionaran en absoluto lo que pasaba en Jonestown. Las autoridades locales eran presionadas para hacer la vista gorda. Así es como Jones pudo importar productos ilegales a Jonestown. Había contrabando de armas en la comunidad. Según Jones, las necesitaban para protegerse de ataques de fuerzas hostiles. Tim Reiterman había seguido el rastro de contrabando desde los Estados Unidos y descubrió que Jim Jones utilizaba su iglesia como tapadera. Biblia, en el argot del templo del pueblo, era un eufemismo para pistola. Entre las armas que trajeron estaba la que se utilizaría un año después para matar al congresista Ryan. John Hall sabía que Jim Jones no era controlado por parte de las autoridades guyanesas, pero le interesaba saber qué sabía el gobierno de los Estados Unidos sobre lo que pasaba en el interior del templo del pueblo. Jackie Spears sobrevivió al tiroteo de la pista de aterrizaje. Según ella, la administración de Carter en Washington no estudió suficientemente las actividades de Jim Jones.
El Departamento de Estado no se lo esperaba. Debieron haber sido mucho más exhaustivos analizando las condiciones en que vivían esos ciudadanos estadounidenses. Pero John Hall sabía que las autoridades estadounidenses se interesaban automáticamente por cualquier movimiento político radical que fuera cordial con regímenes izquierdistas. Conocían los conflictos fronterizos con Venezuela y la alianza del Templo del Pueblo con el socialismo del gobierno guayanés. Pero el estatus oficial del Templo del Pueblo como iglesia significaba que constitucionalmente el gobierno tenía limitados poderes para investigar. Era una organización religiosa y nuestro país ofrece una gran protección a las organizaciones religiosas. Eso hizo que no se supervisara el Templo del Pueblo como se debió. Como tenía la etiqueta de iglesia, hizo muchas cosas que nunca debió haber hecho. Era una secta, tal cual, era una secta. Pero a pesar de la falta de control, Jim Jones estaba convencido de que el gobierno de los Estados Unidos le vigilaba. Jones estaba totalmente obsesionado. Creía que había varias agencias del gobierno detrás de él. Y esta paranoia podía estar alimentada por un cóctel de drogas que tomaba para una supuesta enfermedad que padecía. Jones empezó a ver amenazas por todas partes. Hola. Hola. The threats to us would vary. It would be from the Guyanese Liberation Army, the CIA, the FBI, the United States government not wanting us to build this socialist utopia. Tenemos que mantenerlos alejados. John Hall descubrió que, exacerbado por su propia paranoia, Jones se había obsesionado cada vez más con la lealtad de sus feligreses. Y a menudo los ponía a prueba. Jim Jones siempre nos estaba poniendo al límite y luego movía la línea. Y luego movía la línea un poco más. Y luego un poco más. Hasta lo que era aceptable. Hasta que al final había muchas cosas que no eran aceptables. ¡Alerta, alerta! ¡Noche blanca, noche blanca, noche blanca! Las noches blancas eran reuniones convocadas por Jim Jones en las que ordenaba a sus feligreses mostrar su devoción, ingiriendo veneno. Toda una prueba de cuánto, de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El gobierno de los Estados Unidos viene a por nosotros. En el corazón del ritual estaba la afirmación de que el Templo del Pueblo estaba siendo atacado por una fuerza hostil externa y la única forma de derrotarla era con un suicidio colectivo. ¿Estáis listos para acabar con vuestras vidas? Si hacéis el tonto con nosotros, vamos a cometer un suicidio revolucionario. Me dijo, ¿estás preparada para morir y cometer un suicidio colectivo? Y yo dije, por supuesto, padre, pero esperaba que no me hiciera beberlo. Ven a beber. Bebe. Bébelo. Todo. Increíblemente, muchos lo hicieron. Te bendigo. La gente lo hacía. No tenían otra opción. No tenían otra opción. Pero la bebida no era veneno de verdad, y los ataques prometidos nunca se producían. Pero con cada prueba, Jones reforzaba su hipnótico poder con sus feligreses. Según John Hall, estaban dispuestos a ingerir lo que creían que era veneno porque aceptaban el escenario del fin del mundo del que continuamente les hablaba. Una ideología apocalíptica en un grupo religioso motivará a la gente a hacer cosas que no harían de otro modo. Todo irá bien. Jones, en estos horrendos acontecimientos,
hizo que la gente se acostumbrara a la idea de participar en una lucha en la que el resultado final sería su propia muerte. Pero el 18 de noviembre de 1978, mientras 5 víctimas yacían en la pista de aterrizaje, la venenosa mezcla de cianuro de potasio fue real. 909 hombres, mujeres y niños morían. Hall creía que esto solo pudo haber ocurrido tras una genuina intervención de fuerzas externas hostiles. La personalidad de Jones, su estado mental, etc., no fueron suficientes para precipitar los asesinatos y el suicidio colectivo. Pero cuando las fuerzas hostiles formaron una poderosa coalición, llegó el escenario del fin del mundo de Jones. En 1977, una revista estadounidense publicaba un artículo negativo sobre el Templo del Pueblo. Era un movimiento radical de izquierdas que operaba detrás de una tapadera. Tenía secretos. La fuente del artículo era un grupo llamado Los Familiares Preocupados. Estaba formado de desertores y familiares de miembros preocupados por su bienestar. Desde el punto de vista de los familiares de los miembros, la organización no debía existir. Afirmaban que Jonestown funcionaba como un campamento para prisioneros. Para Jim Jones, la acción directa de los familiares de los miembros suponía una amenaza real. Jones y sus dirigentes estaban muy preocupados por el daño que esa gente podía hacer a su organización. Les preocupaba mucho la posibilidad de que esos desertores acabaran con él. Y Jim Jones consideraba a los medios su portavoz. Odiaba a cualquiera que saliera en las noticias y en los medios. No se fiaba de ellos. Eran todos unos mentirosos, eran la escoria del mundo. Dentro del Templo del Pueblo, los familiares de los miembros pidieron ayuda al congresista Leo Ryan, quien de forma entusiasta se encargó de la causa y decidió ir a visitar Jonestown. Hall descubrió una motivación personal detrás de la alianza de Ryan. Sí, Jackie. El propio Ryan tenía familiares que se habían visto involucrados en movimientos religiosos y compartía una opinión antisectaria con los familiares preocupados. En cuanto se olía algo raro, iba a proteger a la ciudadanía. Era un inconformista. No hacía las cosas de una forma tradicional, cualquier cosa que hiciera. Congresista Ryan. Días antes del viaje, el congresista ignoró un aviso proveniente de Jonestown. Señor Lane, ¿está amenazando a un congresista de los Estados Unidos? Pues le tengo que decir... Su hija le escuchó discutir con un miembro del equipo de Jim Jones. No voy a permitirle eso. Fue una discusión muy acalorada. Y mi padre dijo... ¿Está amenazando? Y esa persona le dijo que no se hacía responsable de lo que le pudiera pasar si iba finalmente. La confrontación no le disuadió. En realidad tuvo el efecto contrario. El congresista Ryan viajó a Jonestown el 14 de noviembre de 1978. Pero a pesar de la amenaza y las noticias de violencia, fue sin seguridad armada. Antes de que se fuera, le dije a mi padre, papá, no dejes que te disparen ni nada de eso. Y me dio un abrazo y me dijo, no te preocupes por mí, ya me conoces, todo irá bien. Ryan llegaba a Jonestown el 17 de noviembre con asesores del Congreso, los familiares preocupados y periodistas. Representaban 3 grupos por los que Jim Jones temía ser destruido. ¡Dios! ¡Dios! La visita hizo que un paranoico Jones entrara en un intenso estado de pánico. No sabía qué podía pasar. No hay forma de detenerlos. No tenía control sobre el congresista Ryan ni los demás.
Su llegada desencadenaría una serie de acontecimientos catastróficos que terminarían con la muerte de cientos de seguidores de Jim Jones. Tras analizar profundamente la investigación, ahora podemos revelar la serie de sucesos que permitieron que un hombre provocara la muerte de un congresista estadounidense y de 913 ciudadanos americanos. Fue el suicidio colectivo más grande de la historia moderna. 24 horas antes del desastre. El congresista Ryan llegaba a Jonestown con un séquito de periodistas y familiares preocupados. No iban armados. 21 horas antes del desastre. Jim Jones organizaba una fiesta de bienvenida. Ordenó a sus feligreses que engañaran al congresista. No era real, pero hicimos la fiesta para él porque era la que hacíamos para los visitantes. 20 horas antes del desastre. Vernon Gosney pasaba en secreto una nota al periodista Don Harris pidiendo que le ayudara a salir de allí. 2 horas antes del desastre. El congresista Ryan era atacado por feligreses del templo del pueblo mientras Jim Jones miraba impasible. Ryan decidía irse de inmediato. 15 minutos antes del desastre. Un camión llegaba a la pista de aterrizaje. En él iba un pelotón de ejecución del templo del pueblo. Jones debió de dar la orden. Los pistoleros no pudieron haber hecho eso por decisión propia. 5 minutos antes del desastre. Tim Reiterman, Vernon Gosney y Jackie Spear se escondían en la jungla hasta que se fueron los pistoleros. El congresista Ryan yacía muerto en el suelo. Mientras, Jim Jones ponía en marcha su suicidio revolucionario, haciendo realidad el apocalipsis que llevaba años ensayando. Hemos sido traicionados. Terriblemente traicionados. Hablaba de la gente que había huido y de que nos habían puesto en peligro. Jones afirmaba que el asesinato del congresista iba a desencadenar violentas represalias por parte del ejército estadounidense. Nunca os he mentido. Cuando empiecen a caer en paracaídas, dispararán a nuestros inocentes bebés. Enumeró todas las formas en que nos iban a perseguir y a matar. Los niños fueron los primeros en ser envenenados. Jim Jones sabía que una vez estuvieran muertos, los padres tendrían poco por lo que vivir. Hubo muchos padres que decidieron matarse porque ya no tenían a sus hijos. De otra forma, no lo habrían hecho. Sé que no. Esto no es un suicidio autodestructivo, es un suicidio revolucionario. ...909 personas murieron en Jonestown. Fue el mayor número de víctimas mortales estadounidenses hasta que se produjeron los atentados del 11 de septiembre. En la actualidad sigue la lucha contra las sectas peligrosas y Jackie Spear lo sabe muy bien. Ahora ella es congresista en San Francisco, al igual que su antiguo jefe Leo Ryan. Siento una responsabilidad muy grande. Y tengo los mismos valores que él en cuanto a la justicia y a cuestionar el status quo. No hay forma de saber si la masacre habría tenido lugar sin la presencia de Ryan. Mi padre fue el catalizador de la tragedia, pero estoy convencida de que habría sucedido de una forma u otra. Es imposible saber cuántos fueron asesinados y cuántos murieron por voluntad propia. Hubo gente que fue asesinada. Y evidentemente, los niños no pudieron tomar ningún tipo de decisión sobre su propia muerte. Por otra parte, está claro que hubo mucha gente que actuó en solidaridad con Jones. Y en un perverso escenario,
acabaron con sus vidas. Vernon Gosney, herido en la pista de aterrizaje, no pudo volver a rescatar a su hijo. Recuerdo a mi hijo, que tenía 4 años, que no pudo llegar a cumplir los 5, y que no tuvo ningún tipo de elección sobre su vida y, en definitiva, sobre su muerte. Leslie Wagner Wilson perdió a 6 miembros de su familia, entre ellos a su marido y a su madre. Es horrible pensar en qué se le pasaría por la cabeza a tu familia cuando eso estaba ocurriendo, porque creo que mi madre debió darse cuenta entonces de que había sido el error más grande de su vida. Acabad con vuestra vida con dignidad. No muráis con lágrimas y agonía. Mucha gente estaba en trance. No se podían creer que estuviera pasando eso. Odell consiguió escabullirse del pabellón. Salí, me levanté y me alejé de allí. Y nadie me paró. ...909 personas murieron en Jonestown, entre ellas Jim Jones, que fue encontrado con un disparo en la cabeza. Casi un tercio de las víctimas eran niños. John Hall es un profesor de sociología que ha estudiado el Templo del Pueblo y a Jim Jones en particular. En la historia de la civilización ha habido pocos casos de suicidio colectivo. Si analizamos la historia, tenemos que analizar qué pasó y por qué. Analizando los momentos clave que condujeron a estos trágicos eventos y examinando pruebas cruciales, Hall revelará por qué murieron tantas personas en la selva y si esas muertes podían haberse evitado. En el verano de 1977, Jim Jones formaba una comunidad autosuficiente en la selva guyanesa. La llamó Jonestown en referencia a su apellido. Desde California, casi 1000 hombres, mujeres y niños estadounidenses, todos feligreses del Templo del Pueblo, emigraban a Jonestown en busca de una nueva vida. Aquí todo es diferente a los Estados Unidos. Nunca había sido tan feliz ni me había sentido tan realizado. Esto es muy divertido, es genial. Nada de esto habría sido posible, de no ser por Jim Jones. Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. John Hall descubrió que Jim Jones había fundado el Templo del Pueblo en los años 50. Comenzó como una pequeña iglesia de Indianápolis. Tenía manchas de sangre por toda la camisa. Estaba conmocionado, pero intentó disimularlo. Para mí era fundamental que nos fuéramos rápidamente. Ryan y su séquito, además de 15 residentes, se preparaban para marcharse de Jonestown. Desesperado por irse también, Vernon Gosney dejaba atrás a su hijo de 4 años con la intención de regresar a por él. En el último momento, otro residente, Larry Layton, se subía en el vehículo. Sospechaba de él. Horas antes había estado propugnando un compromiso total con el Templo del Pueblo y con Jim Jones.
4 de la tarde y 30 minutos. El grupo llegaba a una pista de aterrizaje que había a 11 kilómetros desde donde 2 aviones les llevarían de vuelta a los Estados Unidos. No se dieron cuenta de que les seguían. Yo estaba identificando qué personas iban en qué avión. Larry y yo y algunos otros íbamos a ir en el avión pequeño. Y fue entonces cuando oí los disparos. Están matando a todo el mundo, están matando a todo el mundo. Yo intenté esconderme detrás de una de las ruedas del avión. Y fue entonces cuando Larry me disparó. Sabían a qué gente querían matar. Don Harris fue alcanzado y murió. Y el congresista Ryan. Yo me tumbé en el suelo y me hice la muerta. Y luego vinieron a dispararnos a bocajarro. Se me salió el hueso del brazo y me destrozaron totalmente la pierna. Me dispararon en la muñeca izquierda y en el brazo izquierdo. Larry Layton estaba abrumado. Vernon Gosney herido en el estómago. Los Estados Unidos, renunciando a todo lo que tenían, y por eso estaban del lado de Jim Jones. La utopía socialista de Jones se forjaba en el corazón de una espesa selva. La comunidad agrícola se encontraba a kilómetros de distancia de la localidad más cercana. Y no era muy accesible para el resto del mundo. Para Hall, este movimiento era la clave para entender los acontecimientos posteriores. Digamos que podía hacer todo lo que quería. En realidad, esta paradisíaca selva era prácticamente una prisión. Cuando llegamos nos pidieron los pasaportes. Y no nos habían dicho que teníamos que entregar los pasaportes. Yo por lo menos no lo sabía. Ninguno sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Sin pasaportes, los residentes no podían marcharse a no ser que Jim Jones les diera permiso. Elaboró una lista propia de delitos castigados. Querer marcharse de Jonestown. Hablar mal sobre el padre Jim Jones. Cualquier cosa capitalista por naturaleza. Cualquier comodidad. Si alguien no trabajaba en el campo era un vago. Echar de menos a la familia. Cuestionar algo de Jonestown. Cualquier cosa. Si alguien escucha a alguien hablar mal de la comunidad, debe hacérmelo saber de inmediato. La gente se vigilaba entre sí constantemente. Si tenías un secreto, eso te ponía en una situación muy difícil dentro de la comunidad. No podían confiar en nadie. Leslie Wagner Wilson vivió en Jonestown durante 16 meses y es una de las pocas personas que consiguió escapar. No podía confiar ni en mi propia madre, ni en mi hermana, ni en mi hermano, ni decirles lo que sentía, ni lo que estaba experimentando.
Hablando con el grupo de personas que, al igual que Leslie, habían conseguido marcharse de Jonestown, Hall descubrió que las propias familias se traicionaban entre ellas por miedo a su líder. Jim Jones castigaba a cualquier... Ryan llegaba a Jonestown el 17 de noviembre con asesores del Congreso, los familiares preocupados y periodistas. Representaban 3 grupos por los que Jim Jones temía ser destruido. ¡Dios! ¡Dios! La visita hizo que un paranoico Jones entrara en un intenso estado de pánico. No sabía qué podía pasar. No hay forma de detenerlos. No tenía control sobre el congresista Ryan ni los demás. Su llegada desencadenaría una serie de acontecimientos catastróficos que terminarían con la muerte de cientos de seguidores de Jim Jones. Tras analizar profundamente la investigación, ahora podemos revelar la serie de sucesos que permitieron que un hombre provocara la muerte de un congresista estadounidense y de 913 ciudadanos americanos. Fue el suicidio colectivo más grande de la historia moderna. 24 horas antes del desastre. El congresista Ryan llegaba a Jonestown con un séquito de periodistas y familiares preocupados. No iban armados. 21 horas antes del desastre. Jim Jones organizaba una fiesta de bienvenida. Ordenó a sus feligreses que engañaran al congresista. No era real, pero hicimos la fiesta para él porque era la que hacíamos para los visitantes. 20 horas antes del desastre. Vernon Gosney pasaba en secreto una nota al periodista Don Harris pidiendo que le ayudara a salir de allí. 2 horas antes del desastre. El congresista Ryan era atacado por feligreses del templo del pueblo mientras Jim Jones miraba impasible. Ryan decidía irse de inmediato. 15 minutos antes del desastre. Un camión llegaba a la pista de aterrizaje. En él iba un pelotón de ejecución del templo del pueblo. Jones debió de dar la orden. Los pistoleros no pudieron haber hecho eso por decisión propia. 5 minutos antes del desastre. Tim Reiterman, Vernon Gosney y Jackie Spear se escondían en la jungla hasta que se fueron los pistoleros. El congresista Ryan yacía muerto en el suelo. Mientras, Jim Jones ponía en marcha su suicidio revolucionario, haciendo realidad el apocalipsis que llevaba años ensayando. Sospechaba de él. Horas antes había estado propugnando un compromiso total con el templo del pueblo y con Jim Jones. 4 de la tarde y 30 minutos. El grupo llegaba a una pista de aterrizaje que había a 11 kilómetros desde donde 2 aviones les llevarían de vuelta a los Estados Unidos. No se dieron cuenta de que les seguían. Yo estaba identificando qué personas iban en qué avión. Larry y yo y algunos otros íbamos a ir en el avión pequeño. Y fue entonces cuando oí los disparos. Están matando a todo el mundo, están matando a todo el mundo. Yo intenté esconderme detrás de una de las ruedas del avión. Y fue entonces cuando Larry me disparó. Sabían a qué gente querían matar. Don Harris fue alcanzado y murió. Y el congresista Ryan.
Yo me tumbé en el suelo y me hice la muerta. Y luego vinieron a dispararnos a bocajarro. Se me salió el hueso del brazo y me destrozaron totalmente la pierna. Me dispararon en la muñeca izquierda y en el brazo izquierdo. Larry Layton estaba abrumado. Vernon Gosney, herido en el estómago y en la pierna, llegó como pudo hasta la selva para refugiarse donde los periodistas Tim Reiterman y Jackie Spear habían conseguido llegar también. Mientras grababa estas impactantes imágenes, al cámara Bob Brown le dispararon y falleció. Cinco minutos después del primer disparo acababa la matanza. 5 personas yacían muertas, entre ellas el congresista Ryan. Le habían disparado más de 20 veces. Atacado por una fuerza hostil externa, y la única forma de derrotarla era con un suicidio colectivo. ¿Estáis listos para acabar con vuestras vidas? Si hacéis el tonto con nosotros, vamos a cometer un suicidio revolucionario. Me dijo, ¿estás preparada para morir y cometer un suicidio colectivo? Y yo dije, por supuesto, padre, pero esperaba que no me hiciera beberlo. Ven a beber. Bebe. Bébelo. Todo. Increíblemente, muchos lo hicieron. Te bendigo. La gente lo hacía. No tenían otra opción. No tenían otra opción. Pero la bebida no era veneno de verdad, y los ataques prometidos nunca se producían. Pero con cada prueba, Jones reforzaba su hipnótico poder con sus feligreses. Según John Hall, estaban dispuestos a ingerir lo que creían que era veneno porque aceptaban el escenario del fin del mundo del que continuamente les hablaba. Una ideología apocalíptica en un grupo religioso motivará a la gente a hacer cosas que no harían de otro modo. Todo irá bien. Jones, en estos horrendos acontecimientos, hizo que la gente se acostumbrara a la idea de participar en una lucha en la que el resultado final sería su propia muerte. Pero el 18 de noviembre de 1978, mientras 5 víctimas yacían en la pista de aterrizaje, la venenosa mezcla de cianuro de potasio fue real. 909 hombres, mujeres y niños morían. Hall creía que esto solo pudo haber ocurrido tras una genuina intervención de fuerzas externas hostiles. La personalidad de Jones, su estado mental, etc., no fueron suficientes para precipitar los asesinatos y el suicidio colectivo. Pero cuando las fuerzas hostiles formaron una poderosa coalición, llegó el escenario del fin del mundo de Jones. En 1977, una revista estadounidense publicaba un artículo negativo sobre el Templo del Pueblo. Era un movimiento radical de izquierdas que operaba detrás de una tapadera. Tenía secretos. La fuente... La personalidad de Jones, su estado mental, etc., no fueron suficientes para precipitar los asesinatos y el suicidio colectivo. Pero cuando las fuerzas hostiles formaron una poderosa coalición, llegó el escenario del fin del mundo de Jones. En 1977, una revista estadounidense publicaba un artículo negativo sobre el Templo del Pueblo. Era un movimiento radical de izquierdas que operaba detrás de una tapadera. Tenía secretos. La fuente del artículo era un grupo llamado Los Familiares Preocupados. Estaba formado de desertores y familiares de miembros preocupados por su bienestar.
Desde el punto de vista de los familiares de los miembros, la organización no debía existir. Afirmaban que Jonestown funcionaba como un campamento para prisioneros. Para Jim Jones, la acción directa de los familiares de los miembros suponía una amenaza real. Jones y sus dirigentes estaban muy preocupados por el daño que esa gente podía hacer a su organización. Les preocupaba mucho la posibilidad de que esos desertores acabaran con él. Y Jim Jones consideraba a los medios su portavoz. Odiaba a cualquiera que saliera en las noticias y en los medios. No se fiaba de ellos. Eran todos unos mentirosos, eran la escoria del mundo. Dentro del templo del pueblo, los familiares de los miembros pidieron ayuda al congresista Leo Ryan, quien de forma entusiasta se encargó de la causa y decidió ir a visitar Jonestown. Hall descubrió una motivación personal detrás de la alianza de Ryan. Sí, Jackie. El propio Ryan tenía familiares que se habían visto involucrados en movimientos religiosos y compartía una opinión antisectaria con los familiares preocupados. En cuanto se olía algo raro, iba a proteger a la ciudadanía. Era un inconformista. No hacía las cosas de una forma tradicional, cualquier cosa que hiciera. Congresista Ryan. Días antes del viaje, el congresista ignoró un aviso proveniente de Jonestown. Señor Lane, ¿está amenazando a un congresista de los Estados Unidos? Pues le tengo que decir... Su hija le escuchó discutir con un miembro del equipo de Jim Jones. No voy a permitirle eso. Fue una discusión muy acalorada. Y mi padre dijo... ¿Está amenazando? Y esa persona le dijo que no se hacía responsable de lo que le pudiera pasar si iba finalmente. Yo intenté esconderme detrás de una de las ruedas del avión. Y fue entonces cuando Larry me disparó. Sabían a qué gente querían matar. Don Harris fue alcanzado y murió. Y el congresista Ryan. Yo me tumbé en el suelo y me hice la muerta. Y luego vinieron a dispararnos a bocajarro. Se me salió el hueso del brazo y me destrozaron totalmente la pierna. Me dispararon en la muñeca izquierda y en el brazo izquierdo. Larry Layton estaba abrumado. Vernon Gosney, herido en el estómago y en la pierna, llegó como pudo hasta la selva para refugiarse donde los periodistas Tim Reiterman y Jackie Spear habían conseguido llegar también. Mientras grababa estas impactantes imágenes, al cámara Bob Brown le dispararon y falleció. Cinco minutos después del primer disparo acababa la matanza. 5 personas yacían muertas, entre ellas el congresista Ryan. Le habían disparado más de 20 veces. 5:30 de la tarde. Jonestown. Asamblea en el pabellón. Jim Jones convocaba una reunión para toda la comunidad. Entre ellos estaba Odell Rhodes. Era uno de los 2 testigos con vida que habían visto lo que Jim Jones había hecho después. Esta era su primera entrevista televisiva desde los sucesos ocurridos hacía 33 años. Familias, niños, bueno, todo Jonestown estaba en el pabellón. Por alguna razón sabía que no era un simulacro. Coged a los niños. Nos estábamos preparando para suicidarnos.
Jim Jones ordenó preparar una mezcla de cianuro y mosto. Le gusta jugar, amigo. Mienten, mienten. ¿Qué puedo hacer yo? Dejadnos, os lo ruego. Dejadnos. Vernon Gosney, que había pasado la nota al periodista, estaba muy preocupado. No creo que tengas que preocuparte tanto. El congresista Ryan me dijo que tenía todo el apoyo del Congreso y que no me tenía que preocupar tanto. El Congreso no significa nada aquí. Le dije al congresista Ryan, corre mucho peligro, tiene que irse inmediatamente. Señor Jones. ¿Reverendo? Señor Jones, después de lo que hemos descubierto... El congresista Ryan ignoraba el aviso y le preguntó a Jim Jones sobre los seguidores que querían marcharse. ¿Qué estáis haciendo? Ileso pero agitado, el congresista Ryan acortaba su visita. Tenía manchas de sangre por toda la camisa. Estaba conmocionado, pero intentó disimularlo. Para mí era fundamental que nos fuéramos rápidamente. Ryan y su séquito, además de 15 residentes, se preparaban para marcharse de Jonestown. Desesperado por irse también, Vernon Gosney dejaba atrás a su hijo de 4 años con la intención de regresar a por él. En el último momento, otro residente, Larry Layton, se subía en el vehículo. Sospechaba de él. Horas antes había estado propugnando un compromiso total con el templo del pueblo y con Jim Jones. 4 de la tarde y 30 minutos. El grupo llegaba a una pista de aterrizaje que había a 11 kilómetros desde donde 2 aviones les llevarían de vuelta a los Estados Unidos. No se dieron cuenta de que les seguían. Yo estaba identificando qué personas iban en qué avión. Larry y yo, y algunos otros, íbamos a ir en el avión pequeño. Y fue entonces cuando oí los disparos.